¿Cómo están ustedes? Soy el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología. Les voy a contar cómo vemos la perspectiva de ahora desde comienzos de abril de 2019 en adelante. Lo primero que vamos a ver es cómo ha evolucionado el contenido de humedad de los suelos. Aquí tenemos dos imágenes. A la izquierda es el mapa de humedad al 15 de febrero y a la derecha un mes después, más o menos al 17 de marzo, que son las últimas imágenes disponibles hoy. Lo que se ve es que el 15 de febrero a la izquierda, si uno mira el sudeste de Buenos Aires, La Pampa, están en naranja. Ahí había una sequía que estuvo durante el verano. Lo mismo uno ve en Paraguay, todo el oeste de Paraguay, o sea, Alto Paraguay, Boquerón, que citó el presidente Hayes, con verdecito claro, naranja. Ahí había un poquito de sequía. Lo mismo el nordeste de Uruguay. Y cuando uno mira un mes después, ¿qué ve? Se ha repuesto la humedad en el sudeste de Buenos Aires y La Pampa. Eso llegó justo a tiempo para mejorar el estado de los cultivos. Queda algún poquito de sequía. Se recuperó mucho la humedad en el oeste del Uruguay. Paraguay recuperó mucho la humedad. Bajaron los excesos en la región del Chaco. O sea, tendió a estabilizarse y moderarse el estado de humedad de los suelos. Desaparecieron algunos excesos, desaparecieron algunos déficits. O sea que, pensando que estamos ya entrando en abril en la preparación de las siembras de trigo, en Sudamérica, de hecho en Paraguay se va a estar sembrando ahora, prácticamente. Lo mismo en el Chaco argentino, lo que se siembra muy temprano. Estamos bien. Y la perspectiva para la zona 5 sur, la zona triguera del este de La Pampa y sudeste de Buenos Aires, mejoró mucho. O sea, tenemos una situación de partida, no digamos que perfecta, pero mucho mejor que la que había en el verano para la cosecha fina. Y si ahora vemos qué nos dicen los mares, que son ese gran resumen del estado del sistema climático, acá tenemos la imagen del 17 de marzo al 23 de marzo, que es la última disponible el día de hoy. ¿Qué vemos? Si miramos el Pacífico ecuatorial, o sea, esa línea que atraviesa el Pacífico más o menos desde Ecuador hasta Indonesia, y vemos un amarillito claro, algunos puntitos naranja. O sea, hay un leve calentamiento, ¿verdad? Que es un poquito más que lo normal, está todavía muy lejos de un El Niño, aunque ha habido un leve calentamiento durante febrero y marzo. De todas maneras, también si vemos bien la costa ecuatoriana, vemos un verdecito claro en el margen americano del Pacífico, que ahí no es que haya una niña, pero hay más bien una tendencia a un enfriamiento. Lo mismo si uno ve el centro de Chile y la costa chilena, hay unos verdecitos. O sea que el Pacífico tiene un poquito de calentamiento, un poquito de enfriamiento, está neutral. Sin embargo, el Servicio Meteorológico australiano insiste en un niño que para ellos es sequía. Pero en realidad no es que tenga un niño Australia, tiene otra cosa que la tiene hace varios años. Pues si ustedes miran la costa australiana del Pacífico, sobre todo la costa sur, donde sería Nueva Gales del Sur, ¿qué es lo que vemos? Vemos un fuerte calentamiento entre Australia y Nueva Zelanda. Y si nos vamos a Australia del Oeste, vemos un enfriamiento. Y si nos vamos ya hacia el Océano Índico, vemos que la costa africana del Índico está caliente. Ese es el dipolo del Océano Índico, que está en la fase negativa que perjudica a Australia. Entonces es muy probable que Australia, aunque no haya Niño, que es el que le produce sequía, tenga una sequía. Y que ellos por ahí digan que son el Niño. Que es una versión para los mercados bajistas, así que eso también se manipula bastante. Se los cuento porque no nos dejemos impresionar por algunos pronósticos que dicen que viene un niño de vuelta a las inundaciones, que se pierde la cosecha por las lluvias. No hay nada de eso. Son pronósticos, algunos de ellos un poquito intencionados. Ahora, si nos vamos al Atlántico, hay una situación bastante notable, que en realidad es la que está controlando nuestro clima, el clima de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay.
porque si nos vamos a la altura del Río de Janeiro vemos un calentamiento, un naranja, bastante fuerte, más o menos sobre el trópico. Pero si nos vamos a Malvinas, hasta Mar del Plata, más o menos, vemos un verde. Esa es la corriente fría de Malvinas que está avanzando, enfriando la costa. ¿Y qué ocurre donde se encuentra el calentamiento, que es la corriente cálida del Brasil, que viene por la costa, y la corriente fría de Malvinas? Y bueno, ahí tenemos un lindo anticiclón sobre el Atlántico que nos tira constantemente viento marítimo, que es lo que nos está dando todo este clima templado fresco por momentos, templado húmedo por momentos, que está dando condiciones para la maduración de los cultivos, para el final, un poquito más frescas de lo que serían bueno, porque hay entradas de aire fresco, pero también con mucha humedad, que es lo que está haciendo que estén madurando los lotes de soja y maíz, pero con mucho contenido de humedad, que probablemente lleve a que haya que gastar un poco de plata en secado, porque va a seguir esta situación de humedad. A medida que va pasando la estación de otoño, va bajando la temperatura, se va a ir afirmando la circulación sur, bajando la temperatura. Probablemente recién a principios de mayo termine este veranito tardío. Pero mientras tanto vamos a tener las oscilaciones con mucha humedad. No hay forma de disimularlo esto, sigue la humedad, no tanto lluvia fuerte, pero muchísima humedad atmosférica. Y en un estado neutral prácticamente en el Pacífico, y con este dipolo entre el calentamiento en el trópico y el enfriamiento en la parte sur del Océano Atlántico, que probablemente produzca tormentas en el litoral fluvial durante lo que queda, durante el otoño, ¿verdad? Que es el momento clásico para esto, pero sin llegar a valores extremos. Con esto terminamos entonces nuestra exposición del estado del sistema climático, y en las grabaciones que siguen vamos a ir contando cómo vemos cada estación del año. Les voy a contar cómo vemos el otoño, que ya lo estamos transitando. Aquí hay unos mapas que tienen las anomalías, no los valores, sino donde hay más o menos que lo normal. A la izquierda tienen la lluvia. Todo lo que es de verdecito claro azul es de levemente sobre lo normal hasta muy sobre lo normal. Y lo que es amarillito claro es un poquito bajo lo normal, hasta el rojo, que sería muy bajo lo normal. Vemos que predominan amarillo claro o verde claro, o sea, estamos en el rango normal. Vemos un foco verde oscuro con algún puntito azul sobre Paraguay, Misiones de Argentina, Paraná, Santa Catarina, norte de Río Grande do Sul. Ahí puede llover un poco más que lo normal en el otoño. Que a esas zonas le viene bien, porque en realidad el otoño es la estación seca, van a tener un poquito más de lluvia. Y luego vemos un manchón naranja sobre la cordillera sur, sobre centro y sur de Chile, que ahí aparentemente habría una sequía, ¿no? Lo cual, fíjense que no es muy coherente con que haya un niño. O sea, el sistema climático no está viendo la presencia de un niño acá. Y si vamos a la temperatura a la derecha, la escala es al revés. Todo lo que es de verde claro a azul es poquito frío. Todo lo que es de amarillo claro a naranja es poquito caliente. Vemos de vuelta, todo un foco verde claro que abarca todo el centro-oeste, todo el norte de Argentina, Paraguay, Mato Grosso do Sul, el oeste de Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Uruguay. Es un poquito frío, que está relacionado con la circulación y con la lluvia, porque es un área donde esperamos que llueva bien. Y todo lo demás de amarillo claro a naranja, que son temperaturas de un poquito sobre lo normal a muy sobre lo normal. Que esto, cuidado, porque es en promedio. Esto no excluye que haya entradas vigorosas de aire polar que produzcan heladas. Que en ese sentido es cuando las heladas son más peligrosas, porque venimos calorcito, de repente un descenso térmico muy fuerte. Que esto es dañino para los cultivos y dañino para la salud humana. Por eso tenemos tanta gente engripada últimamente, porque vienen varios días calurosos y un descenso térmico. O sea, un otoño que ya está marcando que puede
que va a haber heladas tempranas en Argentina, Uruguay, y que después el invierno puede ser peligroso para Paraguay, Bolivia y sur de Brasil. Pero dentro de todo, un otoño que está bastante en los cánones normales, que va a permitir una buena implantación de la cosecha fina en Argentina, Uruguay, la safriña en Paraguay, y que va a permitir también terminar la cosecha de la gruesa con bastantes buenas condiciones. Bueno, acá estamos viendo lo que está pasando con el invierno. A la izquierda tenemos la anomalía de lluvia. A la derecha tenemos la anomalía de temperatura. Como ustedes ven a la izquierda, ya le contamos, todo lo que es verde a celeste tiene más lluvia que lo normal. Se ve qué ocurre ahí. Sigue el foco de lluvia sobre Misiones, norte digamos, de Río Grande do Sul, Santa Catarina. Sigue ese foco de lluvias. Esto en celeste son lluvias bastante superiores a lo normal. Puede representar una crecida primaveral, porque llueve en invierno, la crecida es en primavera de los ríos. Pero nada exagerado. El único río que podría responder a esto es el Uruguay, que es una cuenca chica. Luego la mayor parte en colores de verde claro, amarillo claro, que son un poquito por encima, un poquito por debajo de lo normal. Quiere decir que aquí el ciclo intermedio de los cultivos de invierno va bien en todas partes. Inclusive, sobre todo para Paraguay, va a tener muy buenas lluvias. Lo que se ve es que sigue el naranja en Cordillera Sur, o sea, un año de malas nevadas en Cordillera Sur. En Cordillera Norte un poquito mejor. Y si ahora nos vamos a la derecha, la temperatura, ¿qué vemos? Y bueno, un foco verde que abarca el centro norte argentino, Paraguay, Mato Grosso do Sul, que son temperaturas un poquito bajo lo normal. Allí, que está relacionado con que ahí va a llover más, pero también con que se esperan entradas de aire polar bastante fuertes. Esto podría ser un problema para el trigo en Paraguay. Un invierno con el que las heladas vuelvan a llegar hasta Itapú, Alto Paraná, Guazuca, Sapé, Guairá, donde está el trigo paraguayo, que en los años anteriores esto ha estado pasando con bastante frecuencia. Y luego en Argentina, Uruguay, un amarillito claro, ¿qué representa esto? Y representa que tenemos una situación de temperaturas un poquito superiores a lo normal, que no excluye heladas. Lo que estamos viendo es un invierno con temperaturas medias superiores a lo normal, pero con entradas de aire polar. Y luego ya si nos vamos al oeste, vemos que pasa un cierto calentamiento de todos los Andes y de la costa chilena, que esto está relacionado con ese conato del Niño que hay, que se dice que va a haber, o sea, temperaturas un poquito superiores a lo normal. Pero en líneas generales un invierno bastante centrado, salvo este tema de heladas, ¿verdad? Que para Argentina no serían un problema, para Uruguay tampoco, pero podrían serlo para Paraguay y hasta para Bolivia. Bueno, esto es lo que sabemos de invierno, lo dejamos acá y en la próxima grabación vemos qué pasa con la primavera. Ahora les quiero contar lo que sabemos de la primavera. Acá, como en las anteriores entregas, tenemos a la izquierda el mapa de lluvia. Todo lo que es de verde a azul es más lluvia que lo normal. Lo que es amarillito claro a naranja o rojo, que no se ve, menos que lo normal. Y bueno, ¿qué vemos ahí? Y casi toda Argentina, entre verde claro, amarillito claro, son lluvias en el rango normal. Sigue ese foco de lluvia fuerte sobre Misiones, Paraguay, que eso es como que se queda, ¿no? Y que, bueno, ahí puede producir algún problema de exceso hídrico, pero no nada severo, ¿verdad? O sea, la mayor parte del área agrícola se ve bien, tanto Bolivia como, digamos, el Paraguay, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, la mayor parte de Brasil. Para Brasil representa un retorno normal de las lluvias. Donde se ve un poquito de sequía es en toda la costa del, digamos, Pacífico.
¿no? Que aquí se está estableciendo una leve sequía, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Esta leve sequía en sí misma no es importante. Lo que sí está contando que no va a seguir ese calentamiento del Pacífico. O sea que es muy poco probable que la primavera de 2019 empiece con un El Niño. Y si nos vamos a la temperatura, a la derecha, ¿qué vemos? Y bueno, de vuelta ese foco verde con temperatura un poquito más bajo de lo normal, con foco en Paraguay, región del Chaco, el este de Salta, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que es donde esperamos un poquito más de lluvia en general, ¿verdad? Y luego todo lo demás con una primavera bastante cálida, o sea, parece una primavera pero bastante cálida, que bueno, teniendo lluvias cercanas a la normal y buenas temperaturas, que representa buenas condiciones de maduración y cosecha para los cultivos de la fina, muy buenas condiciones para la implantación de la gruesa. De manera que una temporada que dentro de lo que uno puede pedir se presenta como favorable. Y con esto terminamos nuestra perspectiva desde el mes de abril.